La primera clase de ciencias naturales, introducción a las ciencias naturales. Veamos la primera diapositiva. Partimos, ¿cierto?, con uno de los objetivos que tiene las ciencias naturales, ¿cierto? Dice, utilizar el conocimiento científico para resolver problemas, extraer conclusiones y proponer soluciones para situaciones nuevas. Ya, en general, nosotros los seres humanos siempre hemos sido muy curiosos, siempre nos hemos preguntado el porqué de las cosas. Desde ya, ¿cierto? En la prehistoria el ser humano debe haberse hecho muchas preguntas con respecto a su medio ambiente, de por qué ocurrían ciertos fenómenos en el cielo, por qué estaban los terremotos, por qué ocurrían los incendios, y trataba de buscar el porqué, ¿cierto? Un tema por la curiosidad. Y también, de cierta manera, porque cuando uno tiene conocimiento, puede empezar a controlar mejor la situación. Y eso, ¿cierto? Ha sido un continuo de la humanidad, constantemente ahí haciéndose preguntas y buscando respuestas. En un primer momento, muchas cosas eran de sentido común, intuitivas, y posteriormente empezaron a hacer observaciones, razonamiento, análisis, y empezaron a ordenar más este conocimiento. Hasta que finalmente, digamos, las ciencias definieron un método que se llama el método científico, el cual organiza, estructura y le da forma a una forma de investigar, de buscar preguntas, de buscar respuestas, de manera tal que todos, ¿cierto? Los científicos puedan tener la confianza en que lo que se está informando cumple ciertas normas, ciertas reglas. Y también, de cierta manera, para poder replicar, ¿cierto? Lo que se investigó, lo que se está publicando, ¿cierto? Se entrega ahí toda la información para que la comunidad científica pueda discutirla, revisarla y obviamente establecer conclusiones, sugerencias y nuevas investigaciones. Entonces, más o menos ahí, ¿cierto? Este es uno de los objetivos de la ciencia. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Podríamos agregar acá algo importante y muy interesante, que este conocimiento obviamente tiene aplicaciones y en muchos casos también permite predecir ciertas situaciones que pueden ocurrir a futuro. ¿Ya? Entonces, lo cual lo hace, digamos, un conocimiento muy, muy valioso. ¿Ya? Vamos a ir revisando algunas situaciones. ¿Ya? Pero antes, ¿cierto? Partamos con algo bien, bien general, ¿cierto? Partiendo, iniciando por qué son las ciencias naturales. Obviamente, como dice ahí, relacionado con la naturaleza. Dice, son todas aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. ¿Ya? De ahí, fíjense, coloqué varios ejemplos. Ejemplos de la física, ejemplos de la química, ejemplos de la biología. Probablemente ustedes ubican más de alguna otra área probablemente de estudio de las ciencias naturales. Aquí yo coloqué algunos ejemplos que se me ocurrieron ahí en primera instancia. Partiendo, por ejemplo, fíjense ahí el concepto de astronomía. Ya inicialmente antes estaban como los astrólogos, todavía están, ¿cierto? Que ellos observaban lo que estaba en el cielo y de acuerdo a eso ellos lo relacionaban con lo que ocurría en la Tierra. ¿Cierto? Y veían que si se repetían ciertas constelaciones, ciertos movimientos, ellos pensaban que esto podía predecir, digamos, lo que va a ocurrir en el presente y en el futuro. ¿Ya? Pero posteriormente esto se fue organizando, se fue revisando más en detalle y surgió propiamente tal el área de la física de la astronomía, en la cual yo creo que todos ustedes ubican ahí el estudio de los planetas, los satélites como la Luna, el Sol, las estrellas, los cometas, los asteroides, nuestro sistema solar, las galaxias, el universo, etcétera. Ya en la actualidad hay mucho conocimiento debido a que tenemos cada vez telescopios de mayor resolución, y aparte de eso, ¿cierto? Conectados con computadores y también pueden ver en distintos espectros, digamos, de- del espectro electromagnético, ¿cierto? No solamente ven en el rango visible, que es lo que vemos nosotros, sino que, por ejemplo, son capaces de ver, por ejemplo, en el rango infrarrojo. Y eso, ¿cierto?, nos proporciona mucha más información con respecto al universo.
Y cada vez, ¿cierto?, se están descubriendo nuevas cosas, nuevos fenómenos, y están, digamos, haciendo avanzar rápidamente lo que es la astronomía. Ya, junto, fíjense, aparece el concepto de óptica en la astronomía. Y la astronomía se desarrolló precisamente porque desarrollaron ahí los lentes. Aparecieron los telescopios. Inicialmente estaban los catalejos, después aparecieron los telescopios, que permitían observar a gran distancia. Después, ¿cierto? O paralelamente también se desarrolló bastante lo que es la mecánica. La mecánica, ¿cierto? Uno nosotros lo asociamos, por ejemplo, con los automóviles, con los vehículos de transporte terrestre, con la aviación, con los trenes, con los barcos, ¿cierto? Y también aplicado mucho, digamos, a lo que es la industria. Ahí aparecen los motores, las motobombas, los turboventiladores, etcétera, etcétera, que están relacionados con esta área de la física, la mecánica, que tiene que ver con todo lo que es movimiento. Ahí aparecen las fuerzas, el trabajo, la potencia, etcétera. Surge también otra área importante de la física, que es la electricidad y el magnetismo. Esto, fíjense, ahí coloqué una ampolleta de imagen de referencia. Y claramente es un área que se desarrolló tremendamente en el siglo XX y se sigue desarrollando en la actualidad. A tal punto que cuando no tenemos electricidad, eh, se nos pone tremendamente crítico el funcionamiento a las personas y al país en general, ¿cierto? Dependemos mucho de esta tecnología, de este tipo de energía. ¿Ya? Otra área de la física, ahí aparece la física nuclear, ¿ya? Que obviamente uno lo asocia con las bombas atómicas, pero aparte de eso tiene otras aplicaciones en alimentación, medicina, a nivel industrial, tiene otras aplicaciones bastante importantes. De hecho, por ejemplo, ustedes saben que existen tratamientos y exámenes en medicina que utilizan ahí la física nuclear. No es algo tan lejano. En nuestro país existe y se utiliza. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos del área de la física. Después aparece el área de la química, química industrial, de laboratorio, ingeniería química, etcétera. Ya, entonces acá se empieza a estudiar en profundidad lo que es la materia, los distintos elementos, compuestos, las distintas mezclas. Y obviamente, cómo la materia es capaz de transformarse. Inicialmente se conocen 118 elementos distintos: hidrógeno, oxígeno, plata, cobre, platino, son los que están en la tabla periódica. Estos elementos, en la actualidad se sabe que se combinan entre ellos y forman compuestos. En la actualidad se conocen millones de compuestos y al año se descubren miles de compuestos nuevos, con propiedades, con aplicaciones, características distintas. Y este es uno de los motores, ¿cierto?, por los cuales la tecnología también está avanzando bastante. O sea, la tecnología, ¿cierto?, y la ciencia están avanzando en todos los ámbitos, en forma simultánea. Eh, También, ¿cierto?, les coloqué áreas ahí de la biología, botánica, ¿verdad?, que se conoce hace mucho tiempo, que estudia ahí todo lo que es los vegetales, la zoología que estudia los animales, ¿ya? De, Son áreas, ¿cierto?, que tienen siglos, digamos, de desarrollo. Aparece, digamos, la genética, con un fuerte impulso en el siglo XX. En la actualidad, digamos, si ustedes han visto noticias, documentales, nos está permitiendo grandes avances y conocimiento en detalle, digamos, el por qué a nivel biológico ocurren ciertas cosas. Y no solo eso, sino que en la actualidad, gracias a la genética, por ejemplo, se hacen modificaciones. ¿Ya? El caso de los transgénicos vegetales ahí, el caso de los animales, tienen un gran componente ahí de intervención genética, que hace, por ejemplo, los cultivos más resistentes. Por ejemplo, hace también que los animales tengan más tamaño, ¿cierto? Y tiene aplicaciones como prácticas. Y también, ¿cierto? Se ha hecho estudios en el ser humano, pero con más restricciones por temas éticos, ¿cierto? Por todo lo que involucra, ¿cierto? Hacer modificaciones a nivel genético del ser humano. Pero estamos en eso, ¿cierto? Se está avanzando muchísimo también. Con esto está relacionado también, fíjense, el caso de la evolución, ¿cierto? Que ahí estamos hablando, siglo XIX, aparece Charles Darwin, ¿cierto? Aparecen también las leyes de Mendel, que en su primer momento, por ejemplo, el caso de Mendel no fueron muy considerados, digamos, sus conceptos, y en el caso de Charles Darwin fue muy criticado, muy cuestionado.
¿Por qué? Porque de cierta manera estaban planteando temas nuevos y que cambiaban lo que se conocía hasta el momento. Pero, digamos, lo que es la evolución hoy día es un área tremenda importante. Incluso algunos hablan que es como el hilo conductor de la biología. Ya, entonces, acá yo les estoy mencionando distintas áreas de las ciencias naturales para que entremos en contexto de qué estamos trabajando. Ya, entonces, adicional a eso, lo otro que quiero revisar con ustedes esta primera clase son conceptos generales. ¿Ya? Fíjense ahí, dice, las ciencias naturales se encargan de estudiar los aspectos físicos, químicos y biológicos de la realidad. Dice, basándose en observaciones de un hecho determinado o de un fenómeno determinado. Cuando hablamos de observaciones, es cuando nosotros ahí estamos ocupando los sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, estamos viendo, escuchando, oliendo, tocando, ¿cierto? Ahí están nuestros sentidos en las observaciones, ¿cierto? Y nuestros sentidos, comunicados con nuestro sistema nervioso, esa información llega a nuestro cerebro, la procesamos y de esa manera empezamos a interactuar con esa información que nos llega. En paralelo, ¿cierto? Esas observaciones en la actualidad están también relacionadas con mediciones, ¿cierto? No solamente observamos, sino que hacemos mediciones, por ejemplo, de presión, temperatura, de humedad, etcétera. Y de esa manera, ¿cierto? Se comienza a trabajar con el método científico que les plantea que lo vamos a revisar al final de la clase, en la cual, ¿cierto? Se hacen desarrollo de hipótesis, se hacen experimentaciones, se obtiene información, se razona, se hacen análisis y se establecen conclusiones. Y como resultado muchas veces de mucho trabajo intenso por parte de algunos científicos, ¿cierto? Algunos de forma individual, otros a nivel grupal, se empiezan a establecer conceptos generales, como teorías, principios y leyes, que son comunes en lo que es la ciencia, ¿ya? No solo en la ciencia natural, sino que también en las otras ciencias ocurre lo mismo, ¿ya? A modo de introducción, vamos a ir revisando estos conceptos generales, ¿ya? Yo se los voy a ir mencionando y los vamos a ir viendo a través de distintos ejemplos, ¿ya? Veamos ahí el primer caso, el principio científico. Esto les coloqué como dato adicional ahí de dónde viene la palabra, ¿no? Principio, comienzo, origen. Ya, con respecto a la ciencia, dice, el principio científico se establece sobre la base de evidencia experimental. ¿Qué significa eso? Que no basta con que muchas veces uno pueda observar, razonar, sino que tiene que mostrar evidencia a la comunidad científica. Lo que está planteando tiene que mostrarlo ahí con datos, con resultados, ¿cierto? Como dice ahí, con hechos concretos. Dice, aplicable a un grupo definido de fenómenos y condiciones. Vamos a ver algunos casos particulares de principios científicos. Dice, es un tipo de ley general que permite explicar distintos fenómenos físicos, químicos y o biológicos. Ah, entonces, esto tiene que ver, ¿cierto?, con algo intrínseco del ser humano. A nosotros generalmente no nos gusta que nos digan esto es así, sino que queremos que exista un razonamiento, exista un porqué, ¿cierto? Entonces acá se encuentran, ¿verdad?, las causas, se encuentran las consecuencias y a través de, por ejemplo, un principio podemos explicar el por qué ocurren ciertas cosas. Porque antiguamente muchos de estos temas eran atribuidos a la magia, a hechos místicos, ¿cierto? A situaciones que no tenían mucho sustento, digamos, real o demostrable. Pero acá no, ¿cierto? Existe evidencia demostrable sobre lo cual, digamos, se está haciendo la explicación. Ya, veamos algunos casos de este primer concepto, el principio científico. ¿Ya? Lo vamos a ver a través de un principio de la química, el principio de conservación de la masa de Lavoisier. También algunos hablan del principio de conservación de la materia. Dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, antes de Lavoisier, esto no era tan claro, ¿cierto? En la actualidad
Muchas veces no hay que saber ciencias para saber que esto es así. No es que las cosas aparezcan de la nada o desaparezcan, sino que sabemos que la materia puede sufrir transformaciones. ¿Ya? Y Lavoisier fue el primero, digamos, que este tema demostró que a través de mediciones, ¿cierto? Ocurría esta situación que está acá. ¿Cierto? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso, ¿cómo lo vemos nosotros en la actualidad? Con las distintas reacciones químicas, ¿cierto? Donde los reactantes se transforman en productos. ¿Ya? Recordemos ahora un poquitito de química. O para los que no han visto química ahí, esta sería una ecuación, una reacción química. Está ahí en color rojo. Les explico más o menos de qué se trata. A la izquierda están los reactantes, que no es otra cosa que la materia prima. La flechita me está indicando que esta materia prima se transformó en productos, en C más D. Acá, digamos, estamos haciendo algo muy genérico, ¿no? Una reacción química. Pero básicamente, porque ustedes lo vayan entendiendo ahí, a materias primas, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, pueden transformarse en productos. ¿Cierto? Que lo que ocurre a nivel industrial lo ocurre en los laboratorios, ocurre bien seguido. ¿Cierto? Ya a nadie le llega sorpresa porque saben, que han hecho tantas veces la experiencia, saben que así ocurre. ¿Ya? Y el que quiere, digamos, explicarlo, puede trabajarlo con la teoría y desarrollar ahí la idea. Veámoslo con un caso específico de reacción química. Existen miles de reacciones químicas. Este es un ejemplo que se llama combustión. Este tipo de reacción se llama combustiones, donde tenemos un combustible que en presencia de oxígeno se quema y se transforma en dióxido de carbono y vapor de agua. Esto es lo que se llama una combustión perfecta. ¿Por qué se llama perfecta? Porque se obtienen como productos estos dos compuestos. Por lo general, digamos, las combustiones son imperfectas, aparecen más subproductos. Que ustedes tienen que lo visto, por ejemplo, cuando alguien está con la parrilla, ¿cierto? No sale dióxido de carbono y vapor de agua, o sea, sale un humo con un montón de contaminantes que uno, dependiendo de la leña o el carbón que esté utilizando, ¿cierto? Es como uno puede, digamos, sentirlo. Eh, por lo general, como le digo, son más imperfectas las combustiones. Entonces, esta que está acá es una perfecta porque da como producto dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Ya? Generalmente cuando son imperfectas, dan por lo general productos que son contaminantes o tóxicos. Por ejemplo, algunas dan acá en vez de dióxido de carbono, dan monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el que causa intoxicación, inmoviliza y puede llevar a la muerte, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay combustión en un espacio cerrado. Por ejemplo, un brasero en un dormitorio. ¿Cierto? En invierno muchas veces personas que ponen el brasero en el dormitorio se quedan dormidos y el brasero empieza a consumir todo el oxígeno y empieza a liberar monóxido de carbono. ¿Cierto? Y la persona, una característica del monóxido de carbono que empieza como a darle sueño a la persona y después la paraliza y finalmente la persona no puede moverse, se asfixia y se muere. Por eso el peligro, ¿cierto? Y recomendación de nunca tener estufa, braseros en el dormitorio. Ya, entonces volvamos acá para explicar el principio. El metano es un combustible, es un gas que en presencia acá de oxígeno, ¿cierto? Temperatura, una fuerte de ignición como un fósforo, se empieza a quemar y se transforma en dióxido de carbono y vapor de agua. Ya. Acá, fíjense qué es lo que ocurrió. Imaginémonos que esto fue una de las reacciones que hizo el aguacero. Esto, por ejemplo, los científicos sabían que esto ocurría, pero no sabían por qué ocurría. ¿Ya? Entonces decían, oye, acá hay magia. Pero no es así. Al aguacero se le ocurrió usar la balanza. Algo tan normal hoy en día, porque hoy en día todo se lleva a las balanzas y se mide ahí la masa de los productos. ¿Ya? Fíjense, él dijo, vamos a medir inicialmente cuánto tenemos de metano, dijo 16 gramos. Tenemos 64 gramos de oxígeno, pero todo eso son mis materias primas. Si lo sumamos, nos da 80 gramos. Masa de los reactantes, 80 gramos. Y después dijo, vamos a medir la masa de los productos.
44 gramos de dióxido de carbono, 36 gramos de oxígeno. Si lo sumamos nos da 80 gramos. Y fíjense, de acuerdo al hacer una medición, ¿cierto? Una observación, hacerlo, digamos, en forma teórica, hacer los cálculos respectivos, como uno acá puede rápidamente extraer conclusiones, ¿cierto? A Lavoisier se le ocurrió, fue el primero, pero en la actualidad nosotros, cualquiera que mire esto dice, pero oye, pero esto es obvio, po. Lo que está al inicio tiene que estar al final, po, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Y te doy un ejemplo práctico. Como un combustible y oxígeno se transformaron en dióxido de carbono y en vapor de agua. Y las masas, ¿cierto? Finales son iguales a las iniciales. Entonces acá uno puede, ¿cierto? Concluir, dice, que la masa de los reactantes es igual a la de los productos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos ver antes de seguir con la otra diapositiva? Fíjense con respecto a nivel de los átomos. Inicialmente, acá tengo un átomo de carbono a la izquierda y a la derecha tengo un átomo de carbono. A la izquierda, 2 por 2 4 de oxígeno, y a la derecha, fíjense, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. De hidrógeno tengo 2 por 2 4 de hidrógeno. Es decir, a nivel atómico, ¿cierto? Se conserva también la materia. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto después obviamente se puede ver en una clase en detalle. Estos átomos se unen por enlaces. Entonces, bajo determinadas condiciones, se rompen esos enlaces y se forman nuevos enlaces formando nuevos compuestos. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo dos temas. Estamos viendo el principio de conservación de la masa, para explicar en la práctica lo que es un principio. Y de paso, ¿cierto? Estamos acá recordándonos lo que es la química. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo de el principio, de un principio químico. ¿Ya? Ahora, a continuación, vamos a ver un principio relacionado con la biología, ¿cierto? El principio de la biogénesis. ¿Ya? Acá, digamos, para llegar a esto, se desarrolló la teoría celular. Participaron muchísimos científicos a través de mucho tiempo, o sea, estamos hablando de siglos. Siglos que se fue construyendo esta información que en la actualidad uno puede conversarla y revisarla en 10 minutos, por lo menos la parte general. ¿Ah? Para que vean, digamos, cómo la humanidad va avanzando, ¿no? Lo que en un comienzo se hace muy difícil, muy lento, después, conforme avanza el tiempo, se hace más rápido y los distintos individuos son capaces de aprender muy rápido los conocimientos. Dice, fíjense acá, todo organismo proviene de otro. ¿Cierto? Nosotros sabemos que un hijo proviene de los padres y los padres a su vez también tuvieron padres. Ya eso a nadie le llama la atención, ¿cierto? Entonces dice, todo organismo proviene de otro. ¿Ya? No es que haya aparecido de la nada, sino que existe uno anterior. Y fíjense acá, la propuesta, ¿cierto? Se hace genérica del siguiente aspecto. Dice, ya sea un organismo unicelular, como el caso de las bacterias, o multicelulares, como el caso del ser humano, ¿cierto? A través de la reproducción. ¿Ya? Sigamos viendo este principio de la biogénesis. Después dice, toda célula proviene de una célula preexistente a través de la reproducción celular. Por lo tanto, la mínima unidad capaz de expresar la vida es la célula. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto? Fíjense en el caso de la piel. La piel constantemente está expuesta al medio ambiente y se está dañando. Pero sin embargo, los tejidos, ¿cierto?, de la piel se regeneran. ¿Y cómo ocurre esta regeneración? Porque surgen nuevas células de piel. ¿Y de dónde proviene esa célula de piel? No provienen de la nada, sino que provienen de la misma piel, ¿cierto?, de otras células que fueron capaces de dividirse, de duplicarse, ¿cierto? Y transmitir su información a una nueva célula. Entonces también esto, ahora en la actualidad, por ejemplo, también lo vemos como algo obvio, o sea, toda célula, ¿cierto?, viene de otra célula, ¿cierto? Esto tiene que ver con la teoría celular. Dice, la célula procede por división de otra célula. Y acá, en paréntesis, les coloqué lo siguiente, fíjense, dice mitosis, célula somática, o sea, célula del cuerpo,
y el proceso de la meiosis en células germinales, que son las células sexuales. Ya, estos dos procesos, ¿cierto? Si uno quisiera verlos en detalle, cada uno por lo menos abarcaría una clase completa, ¿cierto? Lo que es la mitosis y lo que es la meiosis, ¿cierto? Y salen las distintas etapas de cómo ocurre este proceso para que las células, ¿cierto? A través de división puedan generar otras células. ¿Ya? Y ahí les coloqué una pequeña imagen, ¿cierto? De acá sería como una mitosis, como células del cuerpo. Fíjense más o menos explicarlo acá a grandes rasgos, ¿no? Tenemos una célula con sus distintas estructuras y por ejemplo acá aparece con dos cromosomas, ¿cierto? Donde está la información genética, la información que le permite a la célula funcionar, eh, poder crear su estructura, realizar sus actividades y también poder reproducirse. Ahí está la información, ¿cierto? Los cromosomas. Entonces, fíjense, esta célula, cuando comienza el proceso ahí de mitosis de reproducción, comienza a duplicar su estructura. Por ejemplo, fíjense acá el cromosoma rojo se empezó a transformar en dos. Y el cromosoma celeste empezó a transformarse en dos. ¿Cierto? La célula empieza a crecer de tamaño y empiezan a duplicarse sus estructuras. Después vienen unas etapas en las cuales comienzan a separarse. ¿Cierto? Fíjense ahí, estos cuatro cromosomas comienzan a separarse. Dos se van para arriba y dos se van para abajo. Y finalmente terminan dividiéndose en dos células nuevas. Características de estas dos células nuevas, fíjense, son idénticas a la célula original, ¿cierto? Porque la información genética que está acá en los cromosomas, ¿cierto? Permitió que esto así ocurriera. Y posteriormente estas otras dos van a poder también volver a dividirse. Y de esa manera, ¿cierto? El organismo es capaz de regenerar sus tejidos por el desgaste, por exposición al medio ambiente, por envejecimiento. Esto así, digamos, ocurre. Algunas células se dividen más seguido, otras se dividen más lento y otras definitivamente no se dividen, ¿cierto? Eso depende, digamos, de los distintos tejidos del organismo. ¿Ya? Pero esto, digamos, para que se fijen acá, ahora un principio de la biología, ¿cierto? Que está relacionado acá con la teoría celular. ¿Ya? Pasemos ahora a otro concepto importante, lo que son las teorías científicas. Veamos acá, digamos, el primer párrafo que nos va a enfocar, mano, a qué se refiere. Dice, es un conjunto de conceptos los cuales incluyen abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas, leyes científicas que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Ya. Entonces, fíjense acá el concepto de teoría. Ya, involucra muchísima información, involucra mucha experimentación, mucha evidencia. Relaciona, por ejemplo, algunas reglas a través de leyes científicas, relaciona distintos conceptos. Todo esto a través de experimentación, o sea, fenómenos que se observaron y se midieron, se establecieron conclusiones, ¿cierto? Y esto, digamos, se hizo muchísimas veces, se comprobó que funcionaba y se estableció la teoría. Dice, una teoría científica se construye para ajustarse a los datos experimentales disponibles sobre dichas observaciones y se propone como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos. Ya esto se va a hacer más claro cuando lo vamos a ir con los ejemplos. ¿Ya? Acá le agregué dos situaciones, ¿eh? Que son importantes en lo que es la ciencia. En la imagen, debajo, ¿cierto? A la izquierda, vemos un científico. Está con un microscopio, así que podríamos decir probablemente del área biológica. Está estudiando ahí algo de muy pequeño tamaño y el microscopio es capaz de aumentar ese tamaño de lo que está observando. Entonces, hace observaciones, experimentación, fíjese, también hay mucho material de laboratorio. Probablemente es algo muy delicado porque está totalmente ahí con protección. ¿Ya? Se hace la experimentación y fíjense por la imagen de la derecha. Se obtienen datos, se obtienen resultados. En la actualidad tenemos esta tremenda herramienta que son los computadores, que tienen programas, ¿cierto? Ya a través de Internet
se puede procesar muchísima información. Se pueden elaborar distintos gráficos, se pueden entregar informes, se pueden hacer cálculos matemáticos y de esta manera podemos entregar ahí la información bastante ordenada para que la comunidad científica ahí la pueda observar, analizar. Y ustedes saben, ¿cierto? Lo que una persona observa y puede establecer conclusiones, otras personas al observar pueden establecer a lo mejor otras conclusiones o se le ocurren otras ideas. ¿Ya? Por eso el conocimiento en la actualidad avanza muchísimo. Antiguamente, por ejemplo, un científico trabajaba solo, publicaba sus resultados y puede que pasaran incluso años antes que otro científico los encontrara, los revisara. Ahora, en cambio, no. O sea, esto se publica en Internet y todos los centros de investigación o universidades acceden a esa información en forma instantánea. Es decir, miles de científicos acceden a esa información dentro del mismo día. De hecho, hay muchas investigaciones en la actualidad en que trabajan comunidades completas a nivel del mundo sobre ciertos temas. Y esto es lo que nos está haciendo avanzar tremendamente rápido en los distintos temas. ¿Ya? Entonces, veamos acá un ejemplo de teoría, ¿cierto? Lo que es la teoría celular. ¿Ya? Como yo lo mencionaba anteriormente, la teoría celular fue en base a muchas observaciones y conclusiones que fueron estableciendo hay distintos científicos a través del tiempo. ¿Ya? Ahí les voy a colocar toda la información respecto a este tema. ¿Ya? Entonces, antes de revisar los distintos postulados, ahí yo le hice un pequeño esquema abajo, un modelo muy simple, muy simplificado, pero que nos muestra, digamos, lo mínimo que uno puede saber de una célula. ¿Cierto? La célula está rodeada por una membrana, se llama membrana celular, membrana plasmática, que separa el interior del exterior. Esta membrana es selectiva, permite seleccionar lo que ingresa o lo que sale de la célula. Al interior, ¿cierto? Hay un material acá semifluido que es el citoplasma y en él están distintos organelos que cumplen distintas funciones. Respiración celular, digestión celular, ayudan en la reproducción, etcétera. Y en el centro tenemos lo que es el núcleo. Aquí es donde están los cromosomas, los genes. Ahí está la información genética que le permite a la célula funcionar, realizar sus actividades, ¿verdad? Y finalmente después también poder reproducirse. Arriba están los cuatro postulados, por ejemplo, de la teoría celular. Dice, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿Qué significa eso? A grandes rasgos, que si algo tiene células, ¿cierto? Estamos hablando de seres vivos. Si no hay células, estamos hablando de algo de que no es vivo, no tiene vida. Por ejemplo, esta pantalla de computador que tengo acá al frente no tiene vida. ¿Por qué? Porque no tiene células. Lo mismo el celular que, por ejemplo, muchos de ustedes tengan, ¿cierto? La mesa, ¿cierto? Los objetos que nos rodean, uno los identifica y dice, no tienen vida. ¿Por qué? Porque no tienen células y no tienen además las características de la vida, ¿cierto? Que eso lo podemos ver después en detalle en biología. El segundo postulado, fíjense, dice, los seres vivos están formados por una o más células. Están los unicelulares, como las bacterias y protozoos, y los multicelulares, como los animales, los vegetales, el ser humano. Dice, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. ¿Por qué? Porque en la célula ocurren todas las reacciones metabólicas, ¿cierto? Que permiten que la célula y los tejidos y finalmente los organismos puedan funcionar. Y también, ¿cierto? El tema de origen, ¿cierto? La célula procede por división de otra célula. ¿Ya? Si ustedes esto lo han visto, lo están recordando o lo están viendo por primera vez, probablemente dicen, pero esto tiene bastante sentido común, es como bien lógico, como incluso obvio. Pero es obvio porque hemos avanzado en el conocimiento todo este tiempo. Cuando esto se fue descubriendo, era la novedad y era incluso cuestionado. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de teoría, la teoría celular.
¿Ya? Acá también tenemos otro ejemplo de teoría, también relacionada con la biología, la teoría de la evolución. ¿Cierto? Y aparece este caballero ahí, Charles Darwin, que yo creo que tienen que haberlo escuchado y tienen que ubicarlo, ¿no? ¿Cierto? Que está muy relacionado con este tema. ¿Ya? Fíjense más o menos qué es lo que dice acá. Y después vamos viendo algunas cosas. Dice, la diversidad de especies animales y vegetales, ¿cierto? Nosotros vemos que hay miles. Descienden de organismos más simples por medio de cambios graduales almacenados en generaciones continuas. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que toda esta diversidad que existe, ¿cierto? Proviene, ¿cierto? De organismos que eran más simples, pero que fueron sufriendo cambios graduales, o sea, graduales en el tiempo. O sea, la evolución no es probablemente un día para otro, sino que es a través de millones de años que fueron ocurriendo cambios. Y esto propició, ¿cierto? Que existieran distinta cantidad de especies, animales, vegetales, ¿cierto? Y en el caso del ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos ahí distintos tipos de homínidos, ¿ya? Y podríamos hablar, ¿cierto? Que esta diversidad es tan grande que, por ejemplo, en la actualidad, humanidad somos 8.000 millones de seres humanos y cada uno es distinto al otro, ¿cierto? Somos ahí distintos, somos muy parecidos, pero tenemos todos alguna diferencia. Ya, por ejemplo, con respecto a Charles Darwin y la teoría de la evolución, para ir entendiendo y captando este tema, ¿no? Esto que también muchas veces lo preguntan en los exámenes. Bueno, todo lo que hemos visto también es parte de los exámenes, ¿eh? Pero después en las clases en particular se revisa en detalle. Eh, Charles Darwin, por ejemplo, hablaba de la selección natural. ¿Qué significa esto? Pues imagínense un animal, digamos, que tiene una gran capacidad de adaptarse al medio ambiente. ¿Cierto? No sé, un león ahí en la selva. Se adapta muy bien a su medio ambiente, tiene las condiciones, consigue alimento, comienza a crecer, se desarrolla, consigue habilidades para cazar, y finalmente, por ejemplo, tiene su territorio, ¿cierto? Consigue pareja y logra la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cierto? La información genética que tiene este león va a ser transmitida a las próximas generaciones. ¿Ya? Entonces, hay una selección natural, ¿cierto? Las adaptaciones que son favorables para él le permitieron adaptarse, ¿cierto? Y que su información genética se transmitiera a otra generación. Véanse ahora, por ejemplo, el caso contrario. Imagínense ahora un león ahí débil, enfermo, el cual, digamos, le cuesta, ¿cierto?, conseguir alimento, no se desarrolla bien y en algunos casos ni siquiera llega a la edad adulta. Por lo tanto, obviamente, no encontró pareja, no hubo reproducción. Entonces, en ese caso, su información genética se perdió, no fue transmitida a la nueva generación. Entonces, Charles Darwin plantea que esta selección natural, ¿cierto?, permitía, ¿cierto?, que aquellas modificaciones que permitían la adaptación, permitían que estos seres vivos pudieran ir transmitiendo información genética de una generación a otra, ¿cierto?, se adaptaran, ¿cierto? Y los que tenían condiciones probablemente desfavorables, esta información no se iba a transmitir. Y de esa manera, fíjense, uno podría empezar a observar cambios, ¿cierto?, a través del tiempo. Los que mejor se adaptan, ¿cierto?, van transmitiendo su información genética. Ya, bueno, y esto se pueden ver varios temas más que también esto da para una clase completa, o incluso más. Ya, vemos otro ejemplo acá de teoría, la teoría de los genes. Acá, digamos, centrémonos en la imagen de la derecha, ¿cierto? Ahí nos está mostrando un óvulo y espermatozoide. Y vemos que un espermatozoide, ¿cierto? Ahí está entrando en contacto ahí con el óvulo, se está produciendo la fecundación. El caso del espermatozoide lleva la información ahí del macho, ¿cierto? Y el óvulo tiene la información de la hembra. Y en el proceso de información se junta esta información y se comienza
¿cierto? A generar la vida, ¿cierto? Comienza a multiplicarse la célula, se genera el embrión, después el feto, ¿cierto? Y después, ¿cierto? El nacimiento de un nuevo individuo. Entonces, acá esta teoría de los genes nos dice que la información genética del padre y de la madre se encuentran, ¿cierto? Obviamente esta información genética está almacenada en macromoléculas que hoy día las conocemos como la macromolécula del ADN. Ahí está esta información genética. Y que se va transmitiendo de una generación a otra. Y ahí vemos cómo los hijos tienen características, ¿cierto?, de la madre y del padre. ¿Ya? Y también muchas veces puede que tengan características distintas a lo de los padres, ¿cierto? Porque muchas veces la persona tiene información genética que no se expresa, pero que se expresa en generaciones futuras, ¿cierto? Bueno, ahí también este otro tema importante. Acá se desarrolla todo lo que es el área de la genética, es un área completa de la biología, ¿cierto? Esta es otra teoría, ¿cierto?, asociada a la biología. ¿Ya? Entonces, veamos ahora el concepto de lo que es una ley científica, ¿cierto? Hemos visto principio, teoría, ahora veamos lo que es una ley. Es una proposición científica, ¿cierto? Y destacado, que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. Veamos esto, digamos, en forma práctica, ¿cierto? Veámoslo a través de un ejemplo de la física que les coloqué acá, que es la segunda ley de Newton, uno de los grandes genios de la física. La segunda ley de la mecánica dice F igual M por A, ¿cierto? Si uno no conoce física, no entiende qué significa esto. Pero esta fórmula, esta relación matemática, relación física, nos entrega muchísima información. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Fíjense, voy a colocar el detalle. La F, dice, representa la fuerza aplicada en unidad de Newton. M representa la masa en kilogramos y A representa la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces tenemos tres magnitudes acá, pues, fuerza, masa y aceleración, que están relacionadas entre ellas. Entonces, vean acá el razonamiento de Newton, ¿no?, que uno también lo puede tener, que no es nada del otro mundo, pero él fue el que capaz fue el primero en lograr llevar ahora a una ley. Ya. Fíjense si yo le aplico una fuerza a un objeto, está inmóvil. Le aplico una fuerza y lo comienzo a mover. Es decir, le estoy cambiando la velocidad, lo estoy acelerando. Es decir, cuando yo aplico fuerza, puedo acelerar un objeto. Por eso aparece esta relación, po. La fuerza está relacionada con la aceleración. A mayor fuerza, mayor aceleración. Y también está relacionado con la masa, po. Imagínense que ustedes están empujando un auto, ¿cierto? Le colocan en neutral y lo empiezan a empujar. Va a costar en el comienzo, pero lo van a empezar a mover. Pero ahora imagínense la misma situación, un camión, le ponemos neutro al camión y empezamos a empujarlo. Nos va a costar muchísimo más. Entonces ahí Newton se dio cuenta que la fuerza está relacionada con la masa y también en forma directa. O sea, mientras más masa, si yo quiero mover el objeto, tengo que aplicar más fuerza. Y él, digamos, hizo esta observación, estableció estas relaciones, empezó a hacer uno y otro experimento y se dio cuenta que esto se cumplía para todos los casos, ¿cierto? Entonces, esto es una ley, una relación entre distintas variables, una relación matemática y que se cumple. Y se cumple, ¿cierto?, en ciertas condiciones. Ya algunas no son universales, sino que se cumplen bajo ciertas condiciones. Ya, entonces, fíjense acá una aplicación de esta segunda ley. Dice, a un autito de juguete de masa 0,1 kilogramos alcanza una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que le aplicó para que esto ocurriera? Ya, si uno no conoce la segunda ley, diría esto, bueno, es imposible. Pero el que conoce la segunda ley de Newton, dice, esto es re fácil, po. Escribo la fórmula de la segunda ley, ¿cierto? Escribo los datos que me entregaron y fíjense. Esta información la reemplazo. La masa es 0,1 y la aceleración es 2. Multiplico ahí, calculadora, 0,2.
La unidad de fuerza es Newton. Y puedo entregar un resultado ahí. La fuerza aplicada, en este caso, fue de 0,2 Newton. Entonces, imagínense, digamos, la importancia de estas leyes. Por ejemplo, para el que nunca ha visto esto, dice, ah, pero tomo la fórmula, reemplazo, multiplico, listo. O sea, la aplicación acá es instantánea, es muy rápida. El descubrir esto, el ser capaz de llegar a esto, es como, digamos, la clave, lo importante. Después que se logró el conocimiento, toda la humanidad, digamos, puede utilizarlo. Y en algunos casos, como el que está acá, se fijan, de pronto a lo mejor no hay que saber mucha física, no hay que saber mucha matemática. Por ejemplo, si hay personas prácticas, dicen en estos casos, aplico la fórmula, reemplazo y multiplico, listo. Y obtengo un resultado ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí la importancia de las distintas leyes. ¿Ya? Este es un ejemplo de una ley en el caso de la física. ¿Ya? Y lo último, digamos, que vamos a ver en la clase, tiene que ver con las etapas del método científico, ¿ya? Que son las que están ahí en la pantalla. Observar, plantear un problema, desarrollar una hipótesis, hacer un diseño experimental, analizar los datos y llegar a conclusiones. Si yo logro, digamos, hacer este experimento muchísimas veces, repitiendo bajo distintas condiciones, tal vez podría llegar a establecer una ley. Y esto es aplicable no solo a las áreas acá de la química, física, biología, dentro de ciencias naturales, sino que también es aplicable a otras, digamos, áreas del conocimiento humano. Obviamente con la experticia, ¿cierto?, de la persona en el área que está trabajando. Y obviamente también con sus respectivas restricciones. ¿Ya? Entonces, fíjense con la primera etapa, observación. Nosotros observamos con nuestros sentidos y utilizamos instrumental como aparece en la fotografía. Y muchas veces, en temas específicos, nos damos cuenta que existen situaciones que no se han trabajado. Entonces, uno dice que hay una problemática que habría que entrar a trabajar a resolver. ¿No? Entonces, pueden surgir problemas en toda la área del conocimiento humano, en el trabajo, no sé, en el estudio, en la casa, en cualquier parte. Uno puede estar observando y decir, con una mirada crítica, darse cuenta de decir, las cosas no están funcionando bien. Acá hay un problema. Entonces, la persona dice, bueno, pero este problema, ¿cuál podría ser la solución? Empieza, digamos, a hacer un análisis de ese problema. Por ejemplo, imagínense el tema del transporte, ¿eh? Entonces uno mira el transporte y dice, acá hay un problema. Hay poca frecuencia de los vehículos, las micros van llenas, no tienen buenas condiciones, las personas con esto se estresan, se enferman. Acá hay un problema. Entonces dice, acá nosotros deberíamos buscar una solución, o tal vez existan varias soluciones. Entonces la persona dice, como el tema tiene tantas aristas, dice, yo quiero centrarme en un tema del transporte. Por ejemplo, puede decir, a ver, yo creo que me voy a fijar en el tema de la frecuencia de estos buses. Me centro en esa situación y digo, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cierto? Y ahí empiezo a trabajar lo que es la hipótesis, empiezo a hacer conjeturas de ideas, empiezo a buscar una posible solución. Entonces yo digo, si mejoráramos la frecuencia de los buses, mejoraría, ¿cierto?, las condiciones del transporte público. Esto por decirles algo, o sea, puede que a ustedes se les ocurra otra cosa. ¿Ya? Pero esto, digamos, para ir viendo, digamos, cómo funciona este tema del método científico. Y esto pueden aplicarlo a distintas áreas, ¿eh? ¿Cierto? No solo en la parte científica, sino que en otros, eh, en otras áreas del conocimiento. Ya, entonces, vamos revisando ahí de qué se trata esto. ¿Cierto? El caso de la observación dice observamos con nuestros sentidos. ¿Cierto? Esta información captada por nuestros sentidos viaja por el sistema nervioso hasta nuestro cerebro, que procesa toda esta información y envía una respuesta. Ya, dice, como nuestros sentidos son limitados, los científicos han creado equipos e instrumentos que permiten captar información que nosotros no. Por ejemplo, los telescopios podemos ver grandes distancias, microscopios podemos ver cosas de pequeño tamaño.
¿Cierto? Entonces dice, de esta manera la observación también se vale de estos equipos. Dice, ejemplo acá de observación. Fíjense acá lo que dice. En física se podemos observar, por ejemplo, la caída de libre de objetos. O sea, yo tomo un objeto y lo dejo caer. Y dice, y observar qué objetos llegan primero al suelo. Dice, además, podemos tomar medidas, hacer mediciones, ¿cierto? Con un cronómetro, un reloj, ¿cierto? Yo noto el tiempo que demora en caer ese objeto, ¿cierto? Con una wincha medir la altura. ¿No? Entonces, fíjense acá un tema práctico de física, ¿cierto? Estamos viendo ahí la caída libre de objetos, ¿cierto? Del capítulo ahí, movimiento, ¿cierto? Fíjense ahí, tenemos un edificio, imagínense alguien se coloca arriba de la terraza y empieza a dejar caer objetos y mide el tiempo que se demoran en caer. Y previamente había medido la altura del edificio. Entonces puede empezar a establecer relaciones, puede decir relaciones tiempo, longitud. Puede calcular velocidades, puede calcular aceleraciones, ¿cierto? Puede ir cambiándole la masa a los objetos y así ir haciendo distintas investigaciones, distintos experimentos. Entonces acá, primera etapa, observación. Paralelo a eso, ¿cierto? Uno tiene que investigar, porque con respecto a los temas que uno está observando, obviamente otras personas también tienen que haber buscado información, ya he realizado experimentación. Entonces, hay información, hay que saber buscarla. Internet, bibliotecas, libros, consultar expertos, y yo puedo obtener información de lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, después tengo que definir el problema que voy a estudiar, ¿cierto? Tengo que definirlo lo más posible. Ver qué variables están involucradas en este tema. Fíjense ahí en el segundo párrafo, dice, si investigas sobre qué tan rápido crece el césped, debes considerar que hay muchas variables, ¿cierto? Y esto hace que el problema sea más complejo, pues el césped crece a distintas velocidades según el clima, época del año, tipo de suelo, la cantidad de césped, frecuencia con que se le riega, la cantidad de agua, fertilizante, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense acá, tenemos un problema ahí con respecto al crecimiento del césped, un tema ahí de la agricultura. Entonces, la persona que se dedica a esto conoce distintas variables. Entonces, tiene que definir ahí con respecto a qué variables va a trabajar, porque si no, es imposible considerarlas todas de forma simultánea. No va a poder llegar a conclusiones, ¿cierto? Entonces, ahí la persona empieza a ver qué tan rápido crece el césped. ¿Ya? Entonces, para poder, ¿cierto? Eh, poder hacer una investigación, ¿cierto? Tiene que especificar lo más posible. En este caso dice, ¿a qué velocidad crece el césped de mi jardín en el mes de enero? Fíjense acá la problemática, ya la centró a un lugar y la centró en el tiempo. Ya simplificó bastante las variables. Y acá empiezan las hipótesis, ¿cierto? En la cual uno ahí busca una posible solución a lo que está, digamos, investigando, ¿cierto? Al problema que uno ya se ha planteado. Ejemplo de hipótesis en este caso dice, el césped de mi jardín crece más rápido cuando está abonado. Se fijan acá, ya lo centró con respecto a algunas variables. ¿Ya? Tenemos lugar, el tiempo, y ahora estoy viendo cómo influyen los fertilizantes, ¿cierto? En el crecimiento. Entonces, esta hipótesis que yo estoy planteando tengo que probarla con experimentación. El resultado puede ser que la hipótesis sea verdadera o sea falsa. ¿Ya? Entonces ahí tiene que diseñarse un plan experimental, ¿cierto? Y de acuerdo a eso voy a poder establecer eh, mis conclusiones. ¿Ya? Entonces acá Ajá. aparecen variables dependientes y aparecen variables independientes. Ya, entonces, acá digamos, para ir terminando la clase, ¿cierto? Eh, Acá las variables dependientes serían, ¿cierto? El sector de jardín que uno utiliza para el experimento, el clima y tipo de césped. Y la variable independiente sería el abono al fertilizante.
Ya, entonces se hace el experimento y aparecen las conclusiones. Esto que ya estamos finalizando, digamos, este tema del método científico, que este tema es para largo, ¿no? Para que, muy simplificado. Dice, en esta etapa se analizan los resultados para saber si la hipótesis es correcta o falsa. Dice, por ejemplo, para el experimento del césped abonado, deberías comparar las medidas finales del césped con abono versus las medidas del césped sin abono, ¿cierto? Lo que se llama el grupo control. ¿Qué pasa, cierto, en ambas situaciones? Surgen acá dos posibles escenarios. Escenario uno, fíjense, si el césped con abono creció más que el césped sin abono, dice, entonces podemos afirmar que el abono efectivamente hace crecer el césped más rápido y la hipótesis es correcta. ¿Cierto? Es lo que todos nosotros pensaríamos. ¿Cierto? Se cumplió lo que nosotros habíamos planteado y que más o menos tiene bastante lógica. O sea, todos sabemos que los vegetales necesitan abono, necesitan fertilizantes. Pero podría ocurrir el escenario siguiente, pues dicen, si el césped con abono no ha crecido más que el césped sin abono, ¿cierto? Podríamos concluir que el abono no acelera el crecimiento del césped en tu jardín y la hipótesis, al no ser correcta, queda rechazada, refutada. Ya, entonces, de esta manera ocurre el método científico, ¿cierto? Uno elabora hipótesis y tiene que probarlas a través de experimentación. Y de acuerdo a los resultados, tiene que elaborar nuevos experimentos. Por ejemplo, ¿qué puede haber ocurrido en el escenario 2? Puede que el abono que yo ocupé no era el indicado. Puede ocurrir que también la cantidad que agregué no era la adecuada. O puede que estén fallando otras variables. Ahí viene, digamos, el análisis de la información. Ya, entonces, bueno, finalizando la clase, ¿cierto? Podemos ver lo siguiente, ¿cierto? Dice, las ciencias naturales se encargan de estudiar los aspectos físicos, químicos y biológicos de la realidad. Se basan en observaciones de un hecho determinado, realizan experimentación, aplican métodos científicos, trabajan en base a evidencia experimental, utilizan información, razonamiento y se sustentan en conceptos generales como teorías, principios y leyes.